Eclesiastés capítulo 10, verso 2. Dios bendiga a Leonardo. Llegó mi tocayo. Llegó mi tocayo. Dios bendiga a Leonardo. Vamos, alguien me ayude. 10, pastor. Amén. Amén. Eclesiastés 2. Léalo, mi hermano. Maybelline, lee la voz. El que lo tenga, no importa. Léalo, mi hermano. Dios bendiga a Llame. O Maybelline o Sergio, cualquiera que lo tenga, no importa. Amén. Léalo, mi hermano. Ok. Rosana, Sí, lo voy a leer yo, pastor. por favor. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Amén. Gracias, Rosana. Ok, ese es el texto que tengo como plataforma. Dios bendiga. Amén, Maciel García Gómez, Dios te bendiga mucho. Ok, ese es el texto que nosotros tomamos como plataforma. Ya hicimos la oración y solo damos gracias a Dios por su palabra y que la gracia del Eterno sea impartida sobre nuestra vida. Ok, nosotros tenemos ya varios episodios hablando de la inclinación al mal. Hablamos de las inclinaciones. Hubo un tema por ahí que se llamó Inclinación y Destino. Amén, Analia. Dios te bendiga. Y pues hoy vamos nosotros a entrar en la etapa, no de la inclinación al mal. Porque ya hablamos de la inclinación al mal. Hablamos de dónde nace, de dónde proviene, cómo opera y cómo nos hace, nos incita, crea ansia, crea deseo en nosotros de pecar, y es por la inclinación que hay en nuestro corazón. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero ahora, nosotros el texto que leímos, no, Yuri, no, estamos iniciando el tema, estamos iniciando ahora mismo. Hoy el texto que nosotros tomamos como plataforma, Eclesiastés 10:2, perdón. Wow, espero que Dios, espero que el Señor ponga gracia sobre el internet donde estás y se arregle en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Que toda dificultad en el internet, para cada uno de los que están conectados, Padre, sea establecida la conexión y el Padre ponga gracia. Dios bendiga a Wendy. Ok, ahora nosotros vamos a hablar de esa inclinación. El texto que tomamos como plataforma, nosotros lo hemos estudiado ya. Dice que el corazón del sabio está a su mano izquierda. El corazón del necio, perdón, está a su mano izquierda. Pero el corazón del sabio está a su mano derecha. Nosotros, el corazón de nosotros, yo les explicaba a ustedes que no es el que nosotros tenemos, el que bombea la sangre a todo el cuerpo. Ese no es el corazón del que habla la Biblia, sino el lugar epicentro en donde la razón, el pensamiento, la mente, el corazón, el espíritu y el alma son uno, que es este. En donde usted almacena, guarda las informaciones, piensa, analiza, tiene juicio, raciocinio, tiene consciente, subconsciente, y allí todo eso se centra para usted analizar y tener un juicio que lo lleve a tomar una decisión, sea buena o sea mala. Pero como este es el enfoque de nuestra alma y nuestro corazón, porque dice que el del sabio se inclina hacia la izquierda y el del necio se inclina hacia la derecha, porque allí aparece la palabra que tiene que ver con inclinación, que es yetzer, que no tiene que ver nada con un corazón físico, sino con la parte interna del hombre, cuando el hombre se inclina al bien o cuando el hombre se inclina al mal. Es decir, que ese corazón que está a la mano derecha está inclinado a hacer la voluntad del Padre, pero el del necio que se inclina a la izquierda está inclinado hacia el mal. De allí proviene el concepto Yetzet Ara, Yetzet Hatov. Y la escritura está revelando que el necio tiene una inclinación mal.
y que el sabio tiene una buena inclinación. Dios te bendiga, Blanca Peña. Carol, Dios te bendiga mucho. Y Dalia Sandoval, Dios te bendiga, mi hermana. Dios bendiga a Idalia Sandoval. Ok, entonces estamos explicando que aquí esta es la parte del enfoque donde nosotros nos inclinamos al mal o nos inclinamos al bien. El Yetzer Hara, que es mala inclinación, y el Yetzer Hatov, que es buena inclinación. Hemos hablado mucho de la mala inclinación. Como Caín directamente tenía Yetzer Hara, mala inclinación. Por eso era del maligno, aunque era hijo de Adán y de Eva. Pero tenía inclinación al mal. Por eso la Biblia dice que él era del maligno. Amén, Verónica. Yetzer Hatov. Al final no es una F que va, sino una B. Pero esa B suena como una F en el hebreo. Bien. Entonces, aquí nosotros empezamos. ¿Cuál es el concepto principal? El concepto principal. La razón principal. Dios bendiga a Liz. Dios bendiga a Liz. Lil Reyes. El objetivo principal de la inclinación al bien del Yetzer Hatov es la transformación del alma. Y la transformación del alma proviene de la inclinación al bien. Ok, mucha gente está pasando por proceso y no saben cómo cambiar. Vamos a hablar de eso hoy. No saben cómo salir. No saben cómo enfrentar. Y no saben cómo vencer. ¿Cómo se escucha? Hay alguna gente que se le está cortando y se le está frizando. Y espero que en el nombre de Jesús el Señor le dé la conexión que necesitan para que no se frice. Ok. Y puedan. Ok. Perfecto. Hay algunas personas que se les frisa, tal vez por eso internet. Pero el Señor le dé, en el nombre de Jesús, la facultad de poder escuchar bien, que no haya ninguna interferencia. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Ok, dice Verónica que el que se le frise, que salga y que entre para que pueda, se le pueda ver bien. Mi hermano Jesús Álvarez, todos los miércoles nosotros estamos aquí. Todos los miércoles estamos aquí a las 10 de la noche, estamos dando ese discipulado. Aquí yo creo que te mandé la invitación ahí. Bien. Entonces, nosotros vamos a iniciar. Perfecto, gracias. Dios bendiga Gertén. Vamos a iniciar en esta parte porque sé que nos va a ayudar a nosotros. Sí, mi internet está perfecto. Muchas personas escuchan bien. No sé si se le corta, es tal vez por el lugar donde está la señal o algo así. Él está, me dicen que se ve bien. Vivi, Dios te bendiga mucho. Los miércoles estamos aquí. Ok, el hermano Jesús, el micrófono para que no haya interferencia. Si va a hablar, usted lo puede abrir. Por favor, mi hermano. Gracias, mi hermano. Vivi, todos los miércoles estamos aquí a las 10 de la noche dando el discipulado. Perfecto. Entonces, seguimos. ¿Cuál es el objetivo principal del Yetzer Hatov? El objetivo principal del Yetzer Hatov es darle formación y perfección al alma. El Yetzer Hara, la inclinación al mal, nos lleva a nosotros a varias razones. Nos lleva a nosotros a varias. Y el primero es que nos hace caminar en condición de muerte, la inclinación al mal. Por eso cuando Adán y Eva comieron, cayeron en condición de muerte. Dios bendiga a Ezequiel.
te conecta con la imperfección también. Y hace que tu alma camine bajo una maldición o bajo maldiciones. Como lo que le pasó a Caín. Dios puso una señal sobre él, pero esa señal que Dios puso sobre él fue una señal de maldición. Y el final es la condenación de esa persona cuando muere en tal condición. Ahora, Dios bendiga a María Esther. ¿Qué pasa con aquellos que no se inclinan al mal, sino que se inclinan al bien? ¿Qué pasa con ellos? Primer principio, y es que los que comienzan a inclinarse al bien, lo primero que comienza a cambiar es el alma para adaptarle la perfección del Padre. ¿Dónde vemos eso? Vamos nosotros a la Escritura a verlo. Salmos 19, verso 7. Apunte los textos para que también se quede con ellos. Salmos 19, verso 7. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver qué dice. Salmos 19, verso 7. Gracias, Mile. Búsquelo, el que pueda buscarlo. Mira lo que dice el texto sagrado. Mira lo que dice él. Vuelve a entrar, Vivi, vuelve a entrar. No te dejes vencer. Dice el texto, Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta. Dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire, comenzamos nosotros a ver en la Escritura que la perfección está dentro de la ley del Señor. Y tal perfección nosotros la adoptamos a nuestra alma. La tomamos como herencia. Dios bendiga a Gaviota. La tomamos como herencia. ¿Cómo tomamos tal perfección como herencia? Cuando nosotros comenzamos a adaptar sus mandamientos a nuestra conducta. Tiene que adaptarse. Es una adaptación. Y en el proceso de adaptación, escuchen, en el proceso de adaptación posiblemente tengas que enfrentar situaciones donde te contrarreste a ti mismo y donde tú te veas tú mismo dentro de ti y seas tú quien tenga que cambiar las malas conductas que hacen que tu alma sea imperfecta. Porque una mala conducta y un mal hábito hace que nuestra alma camine en imperfección. Literalmente. Pero dice la Escritura, el texto sagrado en Salmos 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta. Pero esa ley que es perfecta hace perfectos a los que la guardan. Dice, la ley de Jehová o la ley del Señor es perfecta. ¿Y qué hace? Esa ley que es perfecta convierte el alma. La palabra convertir tiene que ver con transformar, pero hay otra palabra que utiliza Pablo para transformación, que es metanoia. Dios bendiga a Rotzel. Y es un cambio de mentalidad desde lo más profundo. Desde lo más profundo. Es un cambio radical. Por eso Pablo dice en Romanos, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que a medida que en tu entendimiento va siendo renovado y vas aprendiendo, esa misma medida tú debes de ir cambiando. Tú debes de ir cambiando. ¿Y qué te va a cambiar? La ley. Cuando tú la tomes como herencia y la adaptes a tu carácter. Para que esa ley que es perfecta ahora transforme y convierta tu alma y la haga semejante a la ley del Señor. Romanos 12:1. Pablo dice eso. Amén, Rosel. Estamos por aquí. Yo también los extrañaba. Entonces, ¿dónde comienza la perfección? Cuando nosotros adaptamos
la ley del Padre. Ahí comienza la perfección. Pastor, ¿es bíblico llorar para ser perfecto? Dios bendiga a Marta. ¿Es bíblico llorar para ser perfecto? Es una pregunta que tal vez hay gente que se hace. Oro yo por mis malos hábitos, mis malas conductas. ¿Por qué oro por eso y no cambio? Hay gente que ora por su mala conducta, pero no cambian. Porque el problema no es orar. El problema no es orar. El problema no es orar. El problema es tener herencia. Es una inclinación. Dios bendiga, hija de Jehová. Es una adaptación, es una voluntad. Tú tienes que entregar el alma tuya a la ley del Señor y adoptarla como herencia para que entonces tú entres en ese estado de perfección que la ley del Señor te va a dar a ti cuando tú adaptes esos mandamientos. No tiene que ver con oración. Dios bendiga a Lili. Eso no tiene que ver con oración. Sí, debemos de orar. Claro que sí. Amén, hija de Jehová. Debemos de orar. Claro que debemos de orar. Pero el problema es que la oración no cambia. La oración lo que hace es que te fortalece, pero no te cambia. Lo que te va a cambiar a ti es que tú dejes la inclinación al mal y comiences a tener inclinaciones al bien. Pastor, ¿y cómo hago eso? Pues comienza a guardar su palabra. Comienza, guárdala. ¿Qué esperas? Que bendiga Cintia. ¿Qué esperas? O sea, es la palabra que va a convertir tu alma. Te la va a convertir y le va a dar la perfección que la ley del Señor tiene. Pero si nosotros nos quedamos nada más, Señor, cámbiame. Pero cada vez que llegue el momento en que yo necesito inclinarme al bien, no lo hago, no voy a cambiar. Colosenses 3, literal. No voy a cambiar. O sea, yo no puedo orar por lo que no debo, por lo que no hago. ¿Cómo así? No puedo orar por lo que no hago. ¿Cómo así? ¿Usted sabe lo que significa eso? Una oración que no vaya acompañada de mi decisión no sirve. Ay, Dios mío. Dios bendiga a Joelmi. Una oración que no vaya acompañada de mi conducta no funciona. La oración que no va acompañada de acción no sirve. ¿O no ha visto usted en el texto sagrado que dice que la fe sin obra es muerta? La fe sin obra es, de nada sirve que yo me conviccione de algo si yo no acciono en eso en que estoy conviccionado. ¿Ya entiende? De nada me sirve yo creer en el Señor si yo no camino con Él. Dios bendiga a Catherine, mi hija, Dios te bendiga. De nada me sirve yo tener convicción de algo del Padre si yo no camino en eso en que yo estoy conviccionado. Amén, Catherine, mi hija, Dios te guarde. Nosotros tenemos que aprender a adaptar nuestra alma a la ley para que la ley la convierta, la cambie y comience a darle perfección. Estamos cansados de gente que están orando por la condición que tienen, pero nada más oran, pero no se inclinan al bien para que eso cambie. ¿O cómo usted cree que una persona deja de hacer lo malo? ¿Usted cree que es orando? No. Usted se equivocó. No es orando. Es volviendo a inclinarse al bien para que ahora esa mala conducta y ese mal hábito comience a desaparecerse. ¿Por dónde? Le voy a dar un secreto. ¿Por dónde usted cree? ¿Por dónde usted cree que entran las maldiciones generacionales? ¿Por dónde usted cree que entran? ¿Por dónde ustedes creen que entran? Yo tengo un tema con eso por ahí. Hay un tema que yo tengo más adelante. Viene a entrar en esta etapa. Yo voy a hablar de las maldiciones generacionales. Me va a tocar hablar de eso. Las maldiciones generacionales entran, gracias Lucy, por las malas acciones. Entonces, ¿cómo yo voy a romper una maldición generacional orando cuando esa maldición generacional entró por una mala decisión, no por una oración? ¿Ya entiende?
Entonces queremos sacar de nuestra vida una maldición generacional con oración cuando eso entró por una acción, no por una oración. Ay, Dios mío. Bendito. El Padre, en este discipulado, el Padre nos está despertando a mucha gente para que entendamos cómo se mueve el concepto, el asunto espiritual, cómo se mueve. No puedo quitar una maldición generacional ni de mi casa, ni de mi familia, ni de los míos, si yo no quito la mala decisión que le dio permiso para que entre. Entonces, estamos buscando gente. Dios bendiga a Maritza. Estamos buscando gente para que vengan a orar. Dios bendiga al pastor Noel. Estamos buscando gente para que vengan a orar. Ora para que se rompa esa maldición. Y esa maldición no se rompe con oración. Esa maldición se rompe con buena inclinación. Así como la mala inclinación al mal le dio paso a que la maldición entre, la buena inclinación le cerrará la puerta a esa maldición generacional. No es como nos han enseñado, no es así. Y veo gente orando tanto para que Dios rompa maldición general sobre su familia. Dios no rompe maldición generacional. Le voy a quitar ese concepto. Dios no rompe maldición generacional. Dios bendiga, Juan Carlos. Aquí me voy a meter en problemas con usted, pero le voy a decir la verdad. Dios no rompe maldición generacional. Dios no la rompa. No. Quien la quita es usted de su familia o la persona de su familia que le dio paso por medio de la mala decisión que tomó. Y ahora toma una buena decisión. Y ahora toma una buena inclinación para cerrarle la puerta a esa maldición generacional que se está moviendo en la familia. Porque el Padre no puede romper. Dios bendiga a Noemí, te bendiga. El Padre no puede quitar una cadena de una familia si esa familia sigue teniendo vínculos con la puerta del pecado que le dio permiso a esa cadena. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Padre. Y tenemos gente orando para que Dios rompa, Dios bendiga a María, orando para que Dios rompa en ellos la mala conducta. Y el Señor no responde, porque Dios no responde a oraciones incorrectas. Rosel, parece que yo estaba allá entonces. Dios no responde a oraciones incorrectas, pastor. ¿Y cómo es una oración incorrecta? Una oración incorrecta es cuando usted ora de una manera equivocada. Usted orando por lo que usted sabe que tiene que hacer. Porque si mi oración no está acompañada de mis acciones, el Padre ni caso le hace. Por eso hay gente que se quedan orando. Y tienen 10 y 15 años orando por lo mismo y no pasa ningún resultado. Viene otro que tiene menos tiempo que ellos y tiene tal vez días o meses o semanas orando y tienen más resultados. Porque su oración está acompañada de acción. Entonces, ¿cómo rompo maldición generacional? ¿Cómo la rompo? No la rompo reprendiendo, porque no hemos... Ay, Dios mío. No hemos llenado la boca de reprender, de atar, de desatar, de desligar. No, no se rompe así. No se rompe. Se rompe cuando usted tiene vínculos con el reino de Dios, con su justicia y con su ley que les transforma y le da perfección en su alma. No vive la oración, bueno, la oración del Padre Nuestro, esa fue la oración modelo de Jesús, no es la oración modelo de nosotros. Fue el enfoque de Jesús enseñarle a ellos cómo deben orar. Pero tú no viste a los discípulos diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. No, tú no viste a los discípulos en esa. Porque esa era la oración modelo de Él, para enseñarle a ellos cómo debían orar. Dice Miel, entonces la oración debemos hacerla nosotros mismos. No, no es así. No es que la oración debes hacerlo tú mismo. Es que tú necesitas inclinarte al bien, porque eso no se rompe con oración. Ok, que la oración de Jesús, el Padre Nuestro, no es la oración modelo de nosotros, sino la oración modelo de Jesús, enseñarle a sus discípulos
cómo deben orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los discípulos pidieron, enséñanos a orar. Y Jesús le enseñó su oración modelo. ¿Cómo él les enseñó a orar? ¿De qué manera? ¿Cómo él les enseñó a orar? Eso es lo que pasa. Dios bendiga al profeta Alex. ¿Cómo él le enseña a orar? Esa es la oración modelo de Jesús, no de nosotros. Porque los discípulos no oraban así. De que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No, esa no es la oración modelo de los discípulos, sino de Jesús. ¿Me entienden? ¿Cómo ellos comenzaban a orar? Comenzaban exaltando el nombre de Dios, como Jesús comenzó a exaltarlos. ¿En qué? En su oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te bendiga, Rafael García. Entonces, ahí tú te das cuenta que el enfoque principal era enseñarle a ellos que cuando comiencen a orar, primero exalten el nombre del Señor. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, les enseñó. O sea, que oren, que la oración de ellos debe de estar basada a la voluntad del Padre, no a la voluntad de ellos. Sí, no, es que no solamente lo dejó como modelo para nosotros, sino que era el modelo de él enseñarnos a nosotros. Entonces los discípulos cuando oraban, primero comenzaban orando exaltando el nombre del Padre. Exaltando el nombre del Padre. Que se haga su voluntad. Se dieron cuenta en Hechos capítulos 4, 5 y 6 cómo oraban los discípulos en la iglesia primitiva. Ahí usted se dará cuenta. Entonces, vamos a seguir. No, la maldición generacional, ¿cómo se rompe? Hermano, hoy es corto. No tengo mucho tiempo hoy. Sí, posiblemente nada más me tome 1 hora con ustedes. Eso es, gracias mi hermano Jesús Álvarez. Esa es la parte más primordial. Sí, voy a explicar de nuevo. Dice Stephanie Gutiérrez. Pastor, entonces para romper algo malo en nuestra vida es dejándolo de hacer o entendí mal, literalmente. No sé, lo que entró en tu vida, la maldición que te tocó, lo que entró en tu vida y está resultando como una maldición, por donde entró y cómo entró es que debe de romperse, no con la oración. Vuelvo a repetir, una maldición generacional no se rompe orando, se rompe quitando de la casa donde está la maldición el pecado que le dio permiso de entrar, la mala decisión que le dio permiso de entrar. Así se rompe una maldición generacional. Yo lo dije, bueno, vuelve a levantar, Lucy, vuelve a levantarte. Porque recuerda que la santificación, que la perfección es algo progresivo. No es algo que te va a resultar a ti de la noche a la mañana, que desde que tú lo hagas ya no. Es algo progresivo, tú tienes que practicarlo, ser constante hasta lograr adaptar tu alma a ese estado de perfección. Dios bendiga a Raibete, te bendiga mucho. Entonces ahí tú te das cuenta que Dios necesita enseñarte a ti cómo debes de cambiar. Literalmente, claro. Sí, todo depende de cómo tú peques y con la intención que tú peques. Todo va a depender de eso. Entonces, es apartarte del mal. Gracias, Vivi, gracias. Exacto, mi hermano Jesús. Limpiar esas áreas completamente para que las ocupe el Espíritu Santo. Aruna, las maldiciones generales se quitan quitando el pecado que le dan permiso. Por ejemplo, ay Dios mío, yo ni sé por qué voy a decir esto, pero la persona que es chismosa, el chisme no se va orando, porque el mismo chismoso que ora, después que deja de orar, sigue siendo chismoso. No. Es que el asunto espiritual no funciona así, Yelisa. No hay que anular nada. Lo que hay que quitar es el pecado que está vigente y que le está dando permiso a que esa maldición esté operando en la familia o en la casa o en cualquier vida, no importa. Eso es lo que está pasando.
Eso es lo que pasa. No es la oración, es la acción, es la conducta. Completamente, es la conducta. Hasta que la conducta no cambie, no va a ser desarraigada esa maldición generacional. La conducta necesita ser cambiada. ¿Qué la va a cambiar? La ley del Padre. Adáptate a ella. La ley del Padre, adáptate a ella. Porque la ley del Padre es perfecta. Convierte el alma. Dice Jessica Rubio, ¿cómo puede ser liberado? De la misma manera que fuiste atada, el mismo ejercicio que hiciste para que te ataran es el mismo ejercicio que tienes que hacer para que te liberen. Si te ataron sabiendo que tú hiciste malas acciones, pues ahora se va a romper cuando tú comiences a hacer buenas acciones. Mira, el asunto de los pactos no es lo que nos han enseñado. No es lo que nos han enseñado. El asunto de los pactos no funciona así. Amén, mi hermano Jesús. Dios bendiga a Johanna. Ok. ¿Cómo se rompe eso? ¿Cómo se rompe? ¿Cómo una persona chismosa deja de ser chismosa? No es orando. Porque ellos oran, pero siguen chismeando. ¿Cómo deja de serlo? Cuando Dios lo confronta. Y esa confrontación lo lleva a ellos a tener que cambiar esa mala conducta. Uy, ay. La mala conducta se va cuando usted comienza a tener buena inclinación. Ok, Aruna, lo que pasa es que eso que Jesús le dijo a Pedro no tiene que ver con atar ni desatar, tiene que ver con acuerdo. Yo voy a explicar eso después. ¿Qué significa atar o desatar? Que lo que tú ates en la tierra será desatado en los cielos. Y lo que tú ates en la tierra y lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa eso? Eso no tiene que ver con ni reprensión ni nada de eso. Tiene que ver con acuerdo. Eso, lo que pasa es que lo han malinterpretado. No, que lo que yo ate aquí tiene que atarse allá. Eso es mentira. Eso no es así. Es que no han enseñado mal. No han enseñado mal. Jesús le está diciendo a Pedro que necesitaba ponerse de acuerdo. Porque el acuerdo en el reino de los cielos es lo que hace que el Padre abra la puerta. El acuerdo del reino. Dios mío. Dios mío. El acuerdo es lo que hace que el reino se abra. Y las llaves que se le entregó a Pedro no era una autoridad donde él hablaba y lo que él decía se iba a cumplir. No. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro, ponte de acuerdo con tus hermanos y el acuerdo que ustedes tengan hará que la puerta o el cielo se abra a su favor. Ok, claro, Graviota, legítimamente más fácil se rompe porque no eres tú quien está cometiendo el pecado. Lo que pasa es que todavía hay algo que tiene, para una maldición generacional, estar en una familia, hay algo que tiene que estar vigente. Hay alguna mala conducta, una mala decisión, hay algo para una maldición generacional, tiene que estar operando una familia. Algo tiene que estar vigente porque no puede operar sobre alguien si ese alguien no está trayendo mala decisión en eso que está cometiendo. No puede operar una maldición generacional así. ya entendiste, Stephanie Gutiérrez. Ya entendiste. Vencer el mal con el bien. Ok, vamos a seguir. Porque tengo corto el tiempo hoy. Y voy a tener que entrar el viernes entonces para seguir el tema porque es muy extenso. Excúsame, Vivi, lo que pasa es que son muchas y no las puedo ver todas. Ok. Nosotros estamos en la etapa de la transformación. Sí, mire,
¿Tú sabes cuándo es que pasa de generación en generación? Cuando el pecado de aquella generación sigue siendo el mismo. Ahí sí pasa. Pero si el pecado de esa generación cerró, no puede pasar la maldición a la próxima. No puede. Y si hay algo que tal vez ellos sienten que se está moviendo, es porque quieren reclamar, pero no puede. Dios bendiga a la pastora Melania. No, pensé que era Melania, una pastora que yo conozco. Melania, Dios bendiga Pereira, Melania Pereira. Dios bendiga. Entonces, necesitamos nosotros entender. Vivi, si tú quieres, tírame en privado también. Porque lo que pasa es que a veces suben muchos mensajes y no los puedo leer todos. Y necesito explicar el tema. Ok, pastora. Qué bendición. Ok. Entonces, necesitamos nosotros comprender que para transformar el alma, necesitamos adaptarla a la ley. Dios bendiga a Evelyn. Adáptala a la ley. Adáptala. Exactamente. Gracias, Darwin. Tenía eso en la mente. Por eso el mismo pecado de esos padres no era pasado. De esos reyes no era pasado a su generación. No era pasado. Porque ellos venían, se levantaban y derribaban directamente el pecado que venía gobernando ese antiguo rey, que era el antiguo sucesor. Entonces, para cerrar esa maldición había que quitar el pecado de ese rey que estaba. Y como el que venía a hacer lo bueno, pues ahí se rompía la maldición. Amén, Evelyn. Ahí yo voy a hablar del tipo de bendiciones y tipo de maldiciones. Hay un tema que voy a sacar con eso. ¿Cuáles son los tipos de bendiciones y cuáles son los tipos de maldiciones? ¿Cómo entran? ¿Cómo operan? ¿Cómo vienen sobre nuestra vida? Y cómo nosotros, Dios mío, cómo nosotros hacemos que eso caiga sobre nosotros, como cayó la maldición de señal que estaba sobre Caín, que no era física, era espiritual. Y esa maldición que le cayó a Caín fue tan fuerte que la tierra no le dio sus frutos. Y ese es un tipo de maldición. Y ese es el tipo de maldición que hace que la tierra se niegue al trabajo de ese hombre. Totalmente. Hay un tipo de maldición que hace que el hombre, por más que haga lo que haga, no prospere en lo que hace, porque la maldición le cierra la respuesta a que la tierra sea fructífera con lo que ese hombre haga. Y ese es un tipo de maldición. Y hay mucha gente, yo lo voy a decir, dentro del reino de Dios, caminando bajo esa maldición, por causa de que en partes de su vida no son justos. Y al no ser justos, esta maldición puede operar sobre la vida de alguien. Literalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace que nuestra alma sea transformada? La ley. Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Una alma, para Dios cambiarla, Dios no necesita que esa alma simplemente nada más ore. La oración es buena. No, para Dios cambiar esa alma, lo que Dios necesita es que esa alma adapte y tome como herencia su ley y camine en ella. Cuando hablo de que camine en ella, no son pasos de pie. Cuando hablo de que camine en ella, son pasos de conducta. Cuando hablo de que son pasos de conducta que te van a llevar a ti a hacer acciones. Pastor, entonces, ¿cómo es el asunto? No matar, no robar, no decir falsos testimonios contra tu prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo, no hurtar. O sea, son mandamientos que te llevan a ti a darle a tu alma transformación, cambio y perfección. O sea, tú no puedes orar por algo que tú debes hacer porque no va a tener resultado si tú oras por algo que tú debes hacer. Porque uno de los principales mandamientos, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, no funciona orando. Tenemos gente que tiene el corazón que aunque tengan al Padre, aunque tengan el Espíritu del Padre, no saben amar porque se quedaron orando
para de que amar al prójimo, pero no entienden que lo que el Padre te está conllevando a ti es no a orar por tu prójimo nada más, es hacer acciones que tú demuestres que lo ames. Porque no es un sentimiento, es un mandamiento. El amor es un mandamiento. No es que tú ores por eso, no. Es que tú lo hagas. Dios bendiga, Ónica. No, es que tú tienes que hacerlo. Eso es un mandamiento que le da al alma tuya la facultad de entrar ¿en qué? En un estado de perfección. Amén, Darwin. Entonces, es un mandamiento que le va a dar a tu alma una condición de entrar en un estado de perfección. Cuando tú comiences a vivir en ese mandamiento, no solo hablar de palabras. Sí, pues tenemos mucha gente que habla muy bonito. Tenemos mucha gente que habla muy lindo del amor. Dios es amor, sí. Pero cuando les toca a ellos amar, no saben. Cuando les toca a ellos tener que hacer acciones que demuestren el amor por su prójimo, no lo hacen. Entonces, los mandamientos no tienen que ver con oración, tienen que ver con acción. ¿Cómo es que mi alma va a cambiar? ¿Cómo es que mi alma va a ser transformada? No es orando, hermano. Vamos a sacarnos eso de la cabeza. Yo no estoy en contra de la oración, porque yo oro. Y a mí me gusta orar muchísimo. Y a mí a veces se me pasan horas orando. Horas. Es que nosotros tenemos un enfoque tan mal. Porque hemos creído que la espiritualidad funciona así. No. La ley es espiritual. Y cuando tú vives en la ley, tu discernimiento se abre más, es más factible para abrirse. Porque tus acciones, tus conductas, te van a dar a ti la capacidad de que tu alma entre en un refinamiento. Dios bendiga a Ginette. ¿Cuántos creyentes que son hijos del reino, pero sus acciones son acciones que no van conforme a la ley, sino conforme a las tinieblas? Qué duro. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. ¿Cómo va a ser, Aries? Qué fuerte, ¿eh? Vuelvo a repetir lo que dije. Caín, ¿de quién era hijo? ¿De quién era hijo Caín? Vamos a ver. Escríbalo en los comentarios. ¿De quién era hijo Caín? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién era hijo Caín? Adán y Eva. ¿Verdad? Adán y Eva. ¿Quiénes eran los padres de Caín? No, estoy hablando de los padres físicos. ¿Quién eran los padres de Caín? Adán y Eva. Pero a ellos no se les reconoce como hijos de Adán y Eva. La Biblia dice que Caín era del maligno. Pero eran hijos de Adán y Eva. ¿Por qué dice la Biblia que eran del maligno? ¿Qué tenía Caín? Vamos a ver, ¿qué tenía Caín? Leímos el texto sagrado. La escritura dice que Caín tenía inclinaciones al mal. Y por cuanto tenía inclinaciones al mal, en el hebreo se le llama Yetzer Hará, inclinación al mal. Alguien que tiene el corazón inclinado a hacer lo malo, no porque ningún espíritu lo influenció, sino porque ese corazón quiere hacer lo malo. Ay, Dios mío. Ay, Padre. Te bendiga, Alex. Cuando el Yetzera está en alguien, no es que ese alguien hubo un espíritu que lo influenció para hacer lo malo. La inclinación del Yetzera es un corazón que, sabiendo que eso está mal, quiere hacerlo. Porque ese es su gusto. Para él es un placer. Entonces, Caín era del maligno, aunque era hijo de Adán y Eva. Porque en el mundo espiritual no se le reconoce como hijo de Adán y Eva, aunque sean sus padres físicos. En el mundo espiritual se le reconoce como del maligno, porque sus acciones eran del maligno. Uy, Julie, Dios te bendiga. ¿Cuántos hijos dentro del reino que están dentro del reino y sus acciones son acciones del maligno? Entonces, ¿cómo se le reconoce? ¿Sabe cómo se le reconoce? No como hijo del reino. No es como hijos del reino. Porque a ti se te va a reconocer conforme a lo que tú haces. Ay, Dios mío. No es a la gente que está dentro del reino.
y sus acciones no son del reino, no se les reconoce del reino. Se les reconoce conforme a las acciones que hace. Amén, Rosel. Eso se le llama discernimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer para transformar nuestra alma? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Casi cierro, hermano. Le dije que hoy el tiempo es corto. El viernes sigo con el tema a la misma hora para dar la segunda parte, porque viene una parte que nos va, hermano, a zarandear, comenzando por mí mismo. Necesito cambiar. Necesito transformar mi alma, no orando, teniendo acciones y conductas que le den reforma a mi corazón. ¿Cuánta gente que me está escuchando que necesita reformar su corazón? Ay, no lo digas así, Darwin, tan fuerte, Dios mío. Así tan fuerte. ¿Qué dijeron los judíos? Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Dios, no, si ustedes fueran hijos de su padre Abraham, la obra de Abraham ustedes quisieran hacer. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque las obras del diablo ustedes quieren hacer, me quieren matar. Dios bendiga a Leo. Entonces, en el reino no se te reconoce porque tú eres del reino. Vamos a sacar ese mal concepto. En el reino se te reconoce porque tú haces acciones del reino. Pastor, ¿cuáles son los tipos de maldiciones? Yo tengo eso para un estudio. Tipos de maldiciones y tipos de bendiciones. Vamos a hablar, aunque me tome 3 horas, pero voy a hablar de todas. Las voy a mencionar todas. Entonces, ¿se dieron cuenta? ¿Eran judíos? ¿Venían de la nación de Israel? Legítimamente a ellos les corresponde decir que uno de los padres de la casa de Israel era Abraham. Pero sin embargo, Jesús dijo, aunque Abraham sea uno de sus padres, aunque ustedes sean judíos y aunque vengan de la nación de Israel, para mí son hijos del diablo. Dijo Jesús, no lo está diciendo el pastor Luigi. Yo no estoy diciendo eso. Nos debe la vigilia y vino de ese campamento potente. Sí, yo debo una vigilia. Bueno, ok, mira que debe de hacer. Stephanie Gutiérrez necesita educar tu corazón. ¿Y cómo tu corazón se educa? Con acciones. Las acciones son lo que hacen que tu corazón sea educado. Amén, mi hermano Jesús, literalmente. Entonces, ¿cómo educamos el corazón? Edúcalo con tus acciones. Tus acciones educan tu corazón. Las acciones que tú haces educan tu corazón. Casi cierro, hermano. Le dije que hoy será corto, pero el viernes a las 10 vengo con la segunda parte. Entonces, Jesús se lo dijo claro. No es que ustedes sean de la nación de Israel. Incluso Pablo dijo, no todo el que desciende de Israel es israelita, sino aquellos que son israelitas en el corazón conforme a la fe que tienen. Pablo lo dijo claro. Romanos 10. Dios bendiga a María mío, sí. No todo el que desciende de Israel es israelita. No. Sino aquellos que lo son según la fe. Pablo lo dijo claro. Usted que está aquí, que usted no viene de la nación de Israel. Tal vez usted no sea judío por naturaleza, pero conforme a la fe de Jesús es israelita. Porque Pablo lo dijo, no todo el que desciende de Israel son israelitas, sino aquellos que son según la fe que tienen. Y cuando hablamos de fe, no hablamos de creer, hablamos de alguien que hace en eso que cree. Dice, hija de Dios, pastor, ¿y por qué hay gente que son buenas y le va mal? Lo que pasa es que hay una enseñanza que Dios le está dando a esa persona y hay un proceso que Dios le está permitiendo vivir a esa persona para Dios darse a conocer como permitió con Job. Dios se dio a conocer con Job más de lo que Job lo conocía. Un varón recto, justo, perfecto, temeroso de mí, apartado del mal. Dios le permite que le quiten su casa, le maten sus hijos, se le muere el ganado y se quede sin nada. Al final, ¿qué pasó con Job? Dijo, de oídas te hubiera oído,
mas ahora mis ojos te ven. ¿Para qué fue el proceso? Para Job conocer a Dios en una etapa que no lo conocía. Para eso Dios permite que los que son buenos le pasen cosas malas. ¡Ay! Suena fuerte eso. Suena fuerte, pero esa es la realidad. El salmista Asaf también le pasó lo mismo. Son procesos en los que Dios te entra para Él revelarse a tu vida y darse a conocer. Hay mucha gente que por eso Dios lo mete en proceso, es para Dios darse a conocer. Pastor, pero si aparte de este mundo sin pasar lo bueno y fue bueno, ¿y qué tú crees que le espera? ¿Cuál es la herencia que le darán? Dime, ¿cuál es la herencia? Hay una herencia de vida eterna. Entonces, esa herencia de vida eterna, en el día en que Cristo venga a implantar la justicia en esta tierra eterna, en esta tierra tiene una parte de herencia también. Porque la Biblia dice, en el sermón que dio Cristo, en el sermón del monte, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo claramente que los justos heredarán la tierra. No esta que está ahora, donde hay un sistema corrupto, donde hay un sistema de maldición por el pecado. No esta, no. No, la que el Padre va a traer, que será nueva. En esa es donde nosotros tendremos una herencia eterna. Por eso hay gente buena que murió sin recibir lo bueno, porque el Padre le tiene una herencia mayor. Wow, mío. Pastor, deme Biblia para ver eso. ¿Sabe dónde dice la Biblia? Que Abraham se le prometió la tierra de Canaán, pero no tuvo herencia en ella, aunque Dios le hizo la promesa. Porque dice Hebreos, porque él, el tipo, tenía una convicción tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que él estaba esperando la que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es Dios, donde no hay destrucción, donde no hay muerte. Él estaba esperando esa herencia. Esa herencia eterna. Abraham no quería la Canaán literal. No, Abraham no quería esa Canaán. Porque él sabía que esa Canaán va a perecer y va a ser siempre conquistada por sus enemigos, siempre que Israel se aparte del Señor. Abraham quería la Canaán eterna, la Canaán espiritual, la nueva Jerusalén, la que va a ser depositada, en donde él va a tener una herencia eterna que nadie se la va a poder quitar nunca. Esa era la que Abraham estaba esperando. Entonces, ¿cómo Abraham no recibió en vida la herencia? No la recibió, pero era la bueno. ¿Y por qué no la recibió? Porque no era esa la que Abraham quería. Entonces hay gente buena que posiblemente en esta tierra no recibe herencia. Ay. Ay, ay, ay. Hay gente buena que en esta tierra posiblemente no recibe herencia. Y usted me va a preguntar, ¿y por qué? Porque su corazón está afianzado en inclinarse. ¿A qué? A la herencia eterna. En aquel día, cuando los cielos y la tierra sean nuevos. Y allí podrán ellos tener una herencia que nadie se la va a poder quitar. Por eso hay gente buena que no recibe su herencia en esta tierra. Uy. Voy a cerrar. Amén, Mary Music. Muchos de nosotros pasamos por eso. Pero el asunto es que Dios necesita perfeccionar en nosotros el amor de Él. Y por eso a veces pasamos traiciones. Amén, Giselle. Queremos esa herencia. Esa es la herencia que nosotros necesitamos anhelar día tras día. La herencia eterna. Mira, ni siquiera pude salir de Eclesiastés y de Salmos 19, 7. Todavía me falta hablar de Efesios, Juan 1, Romanos 8, Efesios 1, Juan 8, Génesis 4, 25, 26. Y tengo demasiados textos que ni siquiera lo he tocado, que viene por ahí. Entonces, vamos a dotarnos a la herencia eterna.
Claro, Mari mío, sí, para tener herencia en esa tierra es parecernos a Jesús día tras día. Entonces, vamos a adaptar nuestro corazón, a transformarlo. ¿Y quién lo va a transformar? Dios. No. Ya llega una etapa donde ahora eres tú que debes de transformarlo y educarlo. Porque para eso Él te dio su Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Dios bendiga a Claudio Collado, mi hermano. Y el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades es el que trabaja en nuestras conductas cuando nosotros nos inclinamos al bien. El corazón no cambia orando, el corazón cambia teniendo acciones de conductas buenas conforme a la ley establecida del Padre. Posiblemente tú seas bueno y posiblemente no te pasen cosas buenas. Suena duro eso, ¿verdad? Pero el problema no es las cosas malas que te estén pasando, sino la cercanía que Dios quiere contigo para Él darse a conocer en las áreas que todavía no se ha dado a conocer. Necesitamos, Dios mío, necesitamos cambiar. Cambiemos. Dios no te va a transformar el corazón. Sáquese eso de la mente. Sáqueselo. Quien tiene que cambiarlo eres tú. Eres tú que tiene. Dios te bendiga, Elizabeth Álvarez. Eres tú que tienes que cambiarlo. Eres tú que tienes que educarlo. Y eres tú que tienes que darle la transformación que está en la ley del Padre, que es perfecta. Por eso es que estamos cansados de gente que están enfrentando el mismo proceso durante muchos años y no cambian. Porque se han quedado pidiéndole a Dios que lo cambie cuando Dios no cambia en oración, sino cuando nuestra acción está inclinada hacia su voluntad y hacia su ley, que es la que nos convierte el alma. Dios mío, ¿cuándo vamos a aprender que tenemos que inclinarnos al bien y no dejar? Hermano, yo quiero cerrar hace ratico, Dios no me lo está permitiendo. ¿Cuánta gente que el mal los está venciendo día tras día y por eso pierden en los procesos y salen desformados? Y todavía Dios, cuando salen deformados del proceso, Dios vuelve y dice, no, todavía no salió formado como yo necesito que salga. Vuelve a entrarte en el mismo proceso y vuelve el mal a vencerte de nuevo porque te quedas orando por el mal. Y no es orar por el mal, es vencer el mal con mi conducta, haciendo el bien. Vamos a transformar el corazón. Cambiémoslo. Vamos a cambiarlo. Dios bendiga, negra. Cambiémoslo. Y usted verá que cuando usted tenga inclinación al bien, el alma suya va a ir prosperando. Pastor, ¿y cuál es la prosperidad del alma? La prosperidad del alma no es el alma que consigue muchas cosas. La prosperidad del alma es el alma que va siendo transformada, pareciéndose al Padre. Ese es el alma que es próspera. ¿Cuántas almas que son prósperas, que tienen casa y bienes, riqueza y tienen mucha fama, pero el alma de ellos no es próspera? Eso no es prosperidad. Eso no es prosperidad. Amén, Ivonne. Eso no es prosperidad. La prosperidad que nosotros necesitamos es la prosperidad del alma. Que el alma de nosotros evolucione, se transforme, cambie, realice, haga, confíe, camine, se entregue, que bendiga, que adore, no con su boca, con su acción. Ese es el alma que tiene prosperidad. Que esa alma comience a tener ojos sanos, corazón íntegro, oídos para tratar de ponerlo, no para escuchar basura de gente,
sino para escuchar al Padre, para escuchar su ley, escuchar sus mandatos y vivir en ellos. No una boca que hable sandeces, como dice la gente, sino una boca que la mente sea adaptada a su ley para que la ley le enseñe a esa mente a pensar como debe de pensar, no como quiera pensar. Amén. Yo tenía ese texto, lo iba a mencionar mi hermano Jesús Álvarez. Juan lo dijo claramente. Que tú prosperes así como prospera tu alma. Ahí está la transformación y la perfección de nosotros. Yo tuve una visión y aquí cierro. Había una pastora al lado de mí. Habían dos pastores. Había uno de este lado, y una mujer de este lado y un hombre. Yo estaba en el medio. Éramos tres pastores. Y yo vi uno que decía, ¿cómo ustedes van a alcanzar la perfección? La que está al lado de mí responde y dice, yo estoy en guerra y siempre vivo en guerra. Y al yo vivir en guerra, cuando yo venza la guerra, voy a salir victoriosa y perfecta. Y yo la miré así y le dije, no, porque usted está en guerra, es que está en el mismo proceso de siempre. Sí, viví. Pero usted está en guerra, es que siempre vive en el mismo proceso. Dios bendiga a Ani Vargas. Y por usted está en guerra, es que el alma suya no ha podido prosperar. Yo le dije al que preguntó, yo le dije, yo no estoy en guerra. Yo estoy en la liberación y en la formación de mi alma. Cada día necesito liberarla y cada día necesito formarla. Para aprender a ser como mi Padre. Y desperté de la visión. Y Dios ahí me terminó de confirmar como yo debía de seguir trabajando con la libertad de mi alma y con la formación que yo necesito. Yo dije, gracias, Señor. Y me sorprendió, porque en ese tiempo era donde yo estaba aprendiendo cómo se libera el alma y cómo se le da formación. La liberación que nos han enseñado, hermano, de verdad, yo me siento engañado con todo lo que se escucha hoy en día de lo que es la liberación y la formación. Porque lo que mucha gente habla de liberación no es lo que la Biblia enseña. Dios bendiga, ángeles. Amén, Rosel. Créeme que tengo eso pendiente. Hasta que aprendí que el alma se libera despojándola del pecado. Amén, amén, Zulema. Estamos aquí para eso. El alma se libera despojándola del pecado. Despojándola. Y ahora el alma se forma adaptándola a la ley divina. Ahí se forma el alma. Y camino a esa formación es que va este discipulado. Todos los miércoles a las 10 de la noche estamos aquí. Amén, Jesús. Voy a orar para cerrar. Dios bendiga a Eve, que bendiga mucho. Todos los miércoles a las 10 de la noche estamos aquí. Y los domingos también cuando tengo el espacio. Estoy dando el discipulado, liberando el alma para darle formación. Hermano, usted no se imagina lo que estos estudios están provocando en mucha gente. O no estudios, sino las enseñanzas. Porque esto no es estudio, estoy enseñando. Es camino a un discipulado para nosotros ser mejores cada día. Hermano, si yo estoy haciendo este live con otro objetivo de que usted no crezca o no se forme, yo prefiero mejor de darlo, que Dios lo quite. No me interesa a mí otra cosa que no sea la liberación y la formación suya y mía. Eso es lo único que a mí me interesa. Eso es lo único que a mí me interesa. No me interesa otra cosa. Créanme. Y si estoy aquí con ustedes, no es ni siquiera para que usted me conozca. A mí no me interesa que usted sepa quién soy yo. Literalmente. A mí me interesa que usted se libere y se forme. A mí me interesa eso. Y los que me conocen, de los que están en el discipulado, que han tratado conmigo, saben que es real. Que han luchado conmigo para yo dar estos live. Han luchado porque yo no quería.
Así que vamos a orar. El viernes estamos conectados. ¿Por qué? Porque es grande. Amén, Yuri. La gloria siempre será de Dios. Amén, baby. La gloria siempre será de Él, no mía. A Él se merece toda la gloria. El viernes vamos a seguir con la segunda parte. Ahí está Rosel, óiganla. El viernes seguimos porque hay una segunda parte. Aquí, yo no he dado ni la mitad todavía de este tema. Ni la mitad yo he dado todavía. Ahí está completico. Y otra cosa, gracias Verónica por recordarlo. Están las clases que yo he dado del discipulado entero hasta hoy. Está en YouTube. Mi canal está ahí en TikTok de YouTube. Puede entrar y están todas las clases. Así que vamos a orar para despedir. Porque hoy me corto un poquito. Mi tiempo es corto. Pero el viernes nos conectamos. Amén, Zulema. Es una bendición para terminar y entrar en tipos de bendiciones y tipos de maldiciones. Oramos y nos despedimos. Señor, te damos gracias en este momento porque te ha placido, Señor. Señor, gracias. Amén. Amén, mi hermano Jesús Álvarez. Sí, la gloria siempre será de nuestro Padre. Y pues, solo seguir avanzando, mi hermano. En nombre de Jesús. Señor, te bendecimos y te adoramos en esta hermosa noche. Gracias por el espacio y la palabra. Permítenos tener buena inclinación, Señor, que tengamos inclinación al bien. Que nuestra conducta, Señor, que nuestra conducta sea semejante a la tuya. Que eduquemos nuestro corazón. Señor, guarda a uno de los que están conectados, Padre. Toma el control. Padre, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Señor, glorifícate. Danos la capacidad de ser como tú. Danos la capacidad de la inteligencia, de la sabiduría, del conocimiento tuyo, Señor. Que podamos caminar en esa perfección que tú demandas de nosotros. Padre, te lo pedimos. Señor, te lo pedimos. Solo te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Guarda a cada uno de los que estamos aquí. Y que tu gracia nos sostenga para caminar en perfección. En el nombre de Jesús. Amén. Bye bye. El viernes estamos conectados para terminar el tema. Dios me lo bendiga a todos. Dios me les guarde. Un fuerte abrazo, descansen y que el Señor le dé reposo y un